Entonces, habíamos visto de los disacáridos la maltosa, la isomaltosa, y nos quedaría faltando la maltosa, ¿cierto que sí o no? Chicos, sí. Sí, profe. Entonces, vamos a ver el último disacárido de importancia, y lo que vamos a decir es que la lactosa, ¿cierto? Está integrado por una molécula de beta de galactosa, ¿cierto? Está integrado o compuesto, como ustedes le quieran decir, por una molécula de beta de galactosa y otra de alfa de glucosa. ¿Dónde encontramos la lactosa, chicos? ¿Dónde encontramos? Ah, bueno, y están unidos por medio de un enlace. Ellos dos están unidos por medio de un enlace beta alfa 1,4, ¿cierto? ¿Sí recuerdan lo que son los enlaces glucosídicos? Chicos, ¿recuerdan lo que es un enlace glucosídico? Sí. ¿O no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, el enlace glucosídico que une a la glucosa y a la galactosa en la lactosa es beta 1,4. Entonces, lo que vamos a decir es que normalmente ¿dónde encontramos la lactosa? Entonces, su fuente es la leche. Entonces, ¿dónde se sintetiza? Entonces, su fuente es la leche. Entonces, ¿dónde se sintetiza? Se sintetiza en las glándulas mamarias de todos los animales. De los animales, ¿cierto? De los animales en épocas de lactancia. Solamente durante la lactancia. Glándulas mamarias de los animales durante la lactancia. Por eso es que cuando, digamos, ¿cómo se llaman los que tienen vacas? Un ganadero necesita estar produciendo leche, necesita tener vacas que estén teniendo terneritos para tenerlas en lactancia todo el tiempo. Entonces, todos los animales que somos mamíferos producimos la leche en las glándulas mamarias y en especial pues, los humanos, las mujeres, cuando estamos en época de lactancia. Listo, muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de los disacáridos? De la lactosa, la maltosa, la isomaltosa. Entonces, normalmente estos disacáridos, entonces su importancia, vamos a colocar en otro colorcito su importancia, y vamos a colocar acá para que lo recuerden, disacáridos, disacáridos. No quiere decir que solamente sean estos tres, sino los disacáridos en general, ¿cierto? Son hidrolizados a nivel del intestino. En el intestino. Delgado por enzimas específicas.
Entonces son hidrolizados en el intestino delgado por enzimas específicas localizadas generalmente en los enterocitos. Entonces, en el intestino son hidrolizados a monosacáridos, es decir, son rotos, se rompen el enlace glucosídico, entran al intestino después de que son monosacáridos. Y allí, pues después de que entran después de que ya se han absorbido por el intestino, pasan a la sangre y sirven como fuente principal de energía. ¿Listo, chicos? Como todos los monosacáridos. Listo, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a pasar y vamos a hablar ahora sí de las glicoproteínas. ¿Ok? Ya hablamos de los disacáridos, ahora vamos a hablar de las glicoproteínas. Las glicoproteínas, vamos a borrar este, glicoproteínas. Y las glicoproteínas, chicos, es una palabra, glicoproteínas es una palabra conjugada. Es una palabra conjugada que tiene dos raíces. Díganme ustedes cuáles son. De Glicoproteína. azúcar, de azúcar y proteína, ¿cierto? Entonces significa que es la unión entre una proteína y un azúcar o un sacárido. ¿Listo? Entonces vamos a decir que las glicoproteínas son proteínas conjugadas o asociadas, como ustedes le quieran decir, son proteínas conjugadas, conjugadas con un contenido, ups, espérenme que le puse contenidos, con un contenido, porque no sirve, ah, con un contenido entre o desde 1%, desde 1% al 85% de residuos glucosídicos. Cuando decimos residuos estamos refiriéndonos a los monosacáridos, a la molécula más sencilla. ¿Listo? De residuos. De residuos glucosídicos, o sea, la lactosa, la fructosa, la galactosa. Y el resto, entonces digamos, el resto serían 15%, de 15% en adelante de proteína, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de las glicoproteínas? ¿Cuál es la importancia de las glicoproteínas? Entonces, primero, son las proteínas de membrana plasmáticas. Esa es la importancia de ellas. Entonces, primero son las proteínas de las membranas plasmáticas. Por ejemplo, las membranas son las membranas que cubren la membrana eritrocitaria, el receptor de insulina, entre otros son glicoproteínas. ¿Cuáles son los receptores de insulina? Entonces, hablamos de los GLU, del GLST, y etcétera, etcétera. Vamos a hablar de otra importancia y es que vamos a colocar algunas son hormonas, algunas de ellas son hormonas.
Algunas de ellas son hormonas, como por ejemplo la HCG. Entonces, entre estas tenemos la HCG, que esta que está acá se llama la gonadotropina. Uf, ahí no se entiende bien lo que dice. Y hay muchas donde no se entiende. Gonadotropina. Gonadotropina coriónica. Como la gonadotropina coriónica. La gonadotropina coriónica, chicos, es producida durante el embarazo, ¿cierto? Por el embrión en desarrollo, después de la concepción, y luego es producida, ¿cierto? Es producida en los fibroblastos, parte de la placenta, y también se produce en la glándula pituitaria de los hombres, para que no piensen que es solamente de las mujeres, los hombres también la producen. Las mujeres y los hombres todos producimos la gonadotropina coriónica en la pituitaria. Dentro de estas glicoproteínas, chicos, entran todas las proteínas de membrana, excepto las proteínas plasmáticas, disculpa, todas las proteínas plasmáticas, excepto la albúmina. ¿Listo? Entonces, acá vamos a colocar que dentro de estas está todas, excepto la albúmina. ¿Listo? No, la albúmina no es una glicoproteína. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a decir cuáles son las funciones o cuáles son las primeras funciones de que los oligosacáridos estén unidas a esas proteínas, es decir, las funciones de las glicoproteínas. ¿Puedo pasar, chicos? ¿Puedo pasar la diapositiva? Entonces, ¿cuáles son las funciones biológicas de los glicoproteínas? O, mejor dicho, no tanto la función biológica de las glicoproteínas, sino la función de los oligosacáridos en esas glicoproteínas. Porque pues, las glicoproteínas tienen muchas funciones que ya las hemos hablado, pero ¿cuál es la función? Entonces vamos a colocar acá principales funciones de los oligosacáridos en las glicoproteínas. Es decir, ¿por qué esas moléculas se encuentran asociadas a un sacárido, a un azúcar? Entonces, las principales funciones, la primera. Y en la primera vamos a colocar que controlan o modulan las propiedades físico-químicas. Modulan las propiedades físico-químicas de la molécula como son. Por ejemplo, la solubilidad. Las hacen más solubles o menos solubles. Es por eso que ellas van en la sangre, ¿cierto? La viscosidad. De la viscosidad de la glicoproteína depende que ella se diluya o no se diluya. Por ejemplo, la carga, si es polar o no polar. La carga. Y la desnaturalización. A ver. Y la desnaturalización. Ya voy a ponerle cuidado a lo que me acaban de escribir. ¿Listo? Ah, Valentina, ¿cómo estás? Listo, muy bien. Entonces, esa es la primera, es decir,
de los azúcares depende que estas proteínas primero no se diluyan, segundo se puedan transportar, la viscosidad, le dan viscosidad. El hecho de que le den viscosidad, chicos, hace que la proteína dentro de la sangre no se vaya a diluir tan fácil, que llegue hasta el sitio donde necesita llegar. Listo, la segunda propiedad que hacen los sacáridos en las glicoproteínas es que protegen las proteínas de las proteólisis, es decir, las protegen de la proteólisis, las protegen de la proteólisis. ¿Qué es la proteólisis? Es que la proteína se hidrolice o se rompa. Entonces, cuando la proteína se rompe, ella pierde su función. Entonces, ¿qué hace el sacárido? La protege, es decir, hace que ella no se degrade tan fácilmente. Y esto lo hace a nivel intra y extracelular. A nivel intra y extracelular. A nivel intra y a nivel extracelular. Ahora la tercera. La tercera función que tienen los oligosacáridos en las glicoproteínas. Entonces, resulta que así como ellos las protegen y así como controlan sus propiedades, también participan en los procesos de inserción o de absorción o de migración, distribución y secreción. Eso quiere decir que les ayudan a transportarse. Entonces vamos a colocar en la tercera como los oligosacáridos participan en procesos de... Participan, pero yo lo estoy escribiendo en negro. Un momentico, participan en procesos de inserción o entrada, como le quieran decir ustedes, de inserción, de migración, bueno, de inserción o entrada a la membrana o en la membrana, la migración dentro de la célula, es decir, el transporte, distribución y secreción. Y la cuarta función, la cuarta función es que las glicoproteínas intervienen en el desarrollo embrionario y la diferenciación celular. Y la diferenciación celular. Y la quinta, ya por último, ahora sí, la quinta función de los sacáridos o los oligosacáridos en las glicoproteínas es que ellas intervienen en los sitios de metástasis o proliferación cancerígena. Profe, una pregunta. Dime. En la primera función habla de desnaturalización. ¿Qué quiere decir?
Sandra, nosotros ya no tuvimos un laboratorio donde... Ay, no, eso es en segundo semestre. Bueno, muy bien, gracias, Sandra. Sandra, cuando tú tienes una proteína, la proteína tiene una estructura que hace que ella tenga una función biológica, por ejemplo, la insulina. La función de la insulina como hormona, pues la insulina es una proteína, pero tiene función de hormona, ¿cierto? Entonces, la función de la insulina es activar la glucólisis, es decir, hacer que nuestro cuerpo empiece o inicie la vía de la glucólisis, que es oxidar los sacáridos o los azúcares. ¿Entendido? Pero Sí, señora. para que la insulina haga eso, ella tiene que tener su conformación buena, es decir, que la proteína debe estar intacta. Es como cuando tú tienes la albúmina de la sangre y la albúmina de la sangre tiene como función transportar muchas cosas, el hierro, transportar muchas cosas en la sangre. Por ejemplo, los electrolitos, la hemoglobina, entre otras cosas. Por ejemplo, a la ferritina, que es una proteína, ella también tiene como función transportar el hierro. Ella, no mentiras, ella no tiene como función transportar el hierro, sino almacenar el hierro. ¿Listo? Entonces, para que esas proteínas tengan esa función, ellas deben estar enteritas, es decir, íntegras. No debe haber nada que las lastime. Pues resulta que en nuestro cuerpo nosotros tenemos procesos que desnaturalizan, es decir, que dañan la estructura de las proteínas. Cuando una proteína, y lo vas a ver más adelantico, cuando una proteína tiene su estructura intacta. Ah, espera, Sandra, ¿tú ya hiciste el trabajo de proteínas? No. Profe, en esas estoy. Ah, ok. Entonces, Sandra, te vas a dar cuenta que la proteína tiene una estructura primaria, que es una cadena lineal de muchos aminoácidos. ¿Listo? Luego, esos aminoácidos entre sí reaccionan con enlaces de hidrógeno y cuando ellas reaccionan con enlaces de hidrógeno, la proteína, la cadena lineal se empieza a plegar. ¿Listo? Entonces, cuando se empieza a plegar por esos enlaces de hidrógeno que se forman entre los aminoácidos, se llama estructura secundaria, pero ahí todavía no tiene función. Entonces, después de que esos enlaces de hidrógeno se forman, esos puentes de hidrógeno, se arman unas configuraciones o unas conformaciones que se llaman hojas beta o hélices alfa. ¿Listo? Entonces tú las vas a reconocer porque en el software que yo les dije donde hacían la proteína, algunas se muestran como una laminita, como si fuera una flecha, y en la otra se muestra una hélice, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando es la hélice? Pues que todos los enlaces de hidrógeno entre los aminoácidos hacen que ellos se enrosquen para poderse unir con enlaces. En cambio, en las que se forman como una lámina beta, como una lámina, es porque los aminoácidos simplemente se enlazan entre sí, pero no hacen que se enrosque, sino es como una hojita. ¿Me estás entendiendo? Sí, Es como señora. una hojita. Muy bien. Entonces, cuando se forman las conformaciones de las hojas beta y las hélices alfa, o los bucles, que son las que unen esas dos conformaciones, se llama estructura secundaria, esto terciaria. ¿Listo? ¿Por qué? Porque le está dando. Ahí en ese momento ya muchas proteínas tienen función, sobre todo las más sencillitas. Por ejemplo, como la angiotensina. La angiotensina es una proteína que nos produce hipertensión de manera genética, es decir, no necesitamos comer mucha sal, sino que ella al convertirse en angiotensina 1 y angiotensina 2 nos puede producir hipertensión genética. Entonces, ella no necesita ni siquiera tener estructura terciaria, sino que es una proteína, como es un péptido pequeñito, ella solamente con ser un péptido, una cadena lineal, ya tiene función. Pero resulta que muchas, por ejemplo, las más complejas, como la albúmina, como el colágeno, como el ácido hialurónico, entre otras, ¿cierto? Ellas necesitan tener una estructura cuaternaria, es decir, pasa por encima de la terciaria, donde muchas de las conformaciones hechas por hélices alfa y hojas beta se unen, entonces se llaman motivos. Entonces esos motivos se unen con otro y esos motivos unidos le dan una función que es específica, por ejemplo, que sea solamente albúmina o que sea solamente colágeno. Entonces el colágeno tú te vas a dar cuenta que es muy fibroso, entonces va a estar llenito de hojas de láminas, no de hélices alfa, sino de láminas beta, de hojas beta, ¿listo? ¿Por qué? Porque la función del colágeno es principalmente estar donde están las fibras, donde está la estructura. ¿Sí me entiendes algo así, no?
Sí, profe. Entonces, cuando una proteína se desnaturaliza es porque hay un químico, generalmente en el estómago se desnaturalizan por el ácido. Es porque ellas, al caer en ese químico o esa sustancia, al dañarlas o desnaturalizarlas, les daña esa estructura cuaternaria, terciaria y secundaria y posiblemente las dejan aminoácidos. Pero ellas como aminoácidos, como cadena lineal de aminoácidos, no tienen función, sino que esa función se da cuando ellas tienen una estructura diferente a una estructura lineal. Por eso es que cuando ustedes van a esa página, van a encontrar diferentes formas 3D. ¿Sí me entiendes? Sí, señora. Entonces la desnaturalización pasa cuando esa forma 3D se daña, así de sencillo. Y cuando se daña, se llama desnaturalización. ¿Ok? Listo. Listo, profe, muchas gracias. Muy bien, chicos, entonces ya sabemos cuál es la función del sacárido o el oligosacárido en esas proteínas, es decir, en la conjunción con las proteínas. Entonces, las protegen, les cambian las características físico-químicas, les ayudan a transportarse, intervienen en el desarrollo. Recuerden que los sacáridos también tienen funciones de soporte, de estructura. No quiere decir que porque ellos son simplemente su principal función sea energía inmediata, no quiere decir que ellos no participen, disculpen, en otras funciones. Y lo más importante es que se ha descubierto que ellas intervienen en procesos cancerígenos, por ejemplo, en procesos de proliferación celular, en procesos de metástasis. Ahí siempre están las glicoproteínas, ¿listo? ¿Pero por qué? Por los oligosacáridos. Muy bien. Entonces, voy por ejemplo en la siguiente. ¿Puedo pasar la diapositiva, chicos? Bueno, Sí, profe. bueno, gracias. Entonces, Profe. listo. Entonces, eso quiere decir que existen muchas enfermedades, chicos, muchas enfermedades por deficiencias de la actividad de las glicoproteínas, que fue las que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, alguna enfermedad se debe a esas glicoproteínas hidrolasas lisosómicas específicas, como son la randomiolosis, bueno, son la fucosidosis, la cialosis. Normalmente, chicos, cuando tenemos enfermedades por deficiencias genéticas en la actividad de las glicoproteínas, sobre todo en las enzimas, en las hidrolasas lisosómicas de las glicoproteínas, se producen, ojo, enfermedades que ocasionan retardo mental. ¿Ok? Retardo mental. Una de esas enfermedades o deficiencias, una de esas enfermedades, entonces vamos a copiar aquí enfermedades, pero lo voy a copiar en otro colorcito. Entonces, enfermedades por deficiencia genéticas, generalmente genéticas. No creo que esto se deba a que comamos o no comamos, ¿cierto? En la actividad de las glicoproteínas hidrolasas lisosómicas. Como le estoy colocando asas, hidrolasas lisosómicas, creo que acá me quedó mal. Espérenme un momentico, chicos, que es con ese. Uy, eso no se entiende. Lisosómicas, me están entendiendo que no es en la actividad de las